Contamos con la presencia de Teddy Duhart, licenciado en Comunicación Social y periodista de la Universidad de Desarrollo de Chile, con pasantías en Publicidad y Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, España. Él nos brinda la charla corta titulada Desafíos para la comunicación estudiantil efectiva tras COVID-19, experiencias y aprendizajes. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Kevin. Encantado de estar con ustedes hoy, esta tarde. Voy primero a compartir mi presentación. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, estimados colegas de Latinoamérica y del Caribe. Es un agrado saludarlos hoy desde Chile para hablar sobre un tema que considero enormemente relevante para lo que estamos viviendo actualmente y que creo puede ser de utilidad para tomar decisiones informadas sobre cómo vamos a enfrentar futuros desafíos de los asuntos estudiantiles. Mi nombre es Teddy Duarte, soy chileno, periodista de profesión y actualmente me desempeño como director de comunicaciones estudiantiles de la Universidad San Sebastián, institución de educación superior chilena con más de 25.000 estudiantes y presencia con 5 sedes en 4 ciudades de mi país. Bueno, como instituciones de educación superior, ¿qué duda cabe que la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a cambiar? Sobre todo en nuestra labor de profesionales de los asuntos estudiantiles. La experiencia universitaria ha cambiado radicalmente en solo un año y no existió periodo de adaptación alguno respecto a esto. Me gusta mucho cómo el profesor Vijay Govindarayan lo analizaba en marzo de este año, en donde él dijo en una conferencia, de lo que estamos hablando cuando hablamos de educación en línea es de usar tecnologías digitales para transformar la experiencia de aprendizaje. Y eso no es lo que está sucediendo ahora mismo, no es lo que estaba sucediendo en marzo, ¿se entiende? Lo que está pasando ahora es que solo teníamos 8 días para poner todo lo que hacíamos en el aula en Zoom. Y directamente fue eso lo que nos ocurrió. A todos los profesionales de asuntos estudiantiles tuvimos que generar toda la planificación que teníamos para el año 2020 y tuvimos que transformarla en muy poco tiempo, cuando la pandemia del COVID-19 comienza a expandirse, y tuvimos que adaptarnos rápidamente a las circunstancias. Tuvimos que aprender sobre la marcha. Y este año nos dejó profundos aprendizajes. Pero, lamentablemente, 2021 nos pone ante un desafío que nos obliga a observar desde otra perspectiva de nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque la mayoría de los estudios, la mayoría de, digamos, del conocimiento que se ha generado en las instituciones de educación superior en el último tiempo, relacionadas con la pandemia y relacionadas con el tiempo que nos tocó vivir, toman como base lo que se denomina la proyección del presente. Es decir, si nosotros buscamos en la bibliografía de las últimas investigaciones que se han realizado en torno a asuntos estudiantiles, encontramos temas como, por ejemplo, cómo convertimos correctamente el trabajo de las unidades de asuntos estudiantiles a entornos virtuales, o cómo enfrentamos como instituciones de educación superior la pandemia del COVID, o cómo generamos vínculos reales con estudiantes bajo un entorno de no presencialidad ante la situación sanitaria mundial. Y sí, son temas muy interesantes y cosas que nos dejaron muchos aprendizajes, como digo, durante este año. Pero tenemos lo que yo considero un gran problema. Y el gran problema es que la comunicación, sobre todo en nuestro tiempo, funciona demasiado rápido. Y estos problemas, es decir, todo lo que nos enfrentamos durante 2020, es decir, la adopción de formatos de no presencialidad, los formatos sincrónicos y asincrónicos virtuales para poder seguir en contacto con nuestros estudiantes de educación superior, comienzan a quedar atrás. Estos problemas empiezan a quedar atrás. Y vemos que incluso ante de que exista una segunda ola de contagios de COVID, como está ocurriendo hoy en Europa, nuestros planteles a nivel mundial ya han comenzado a trazar líneas para planes de retorno a la presencialidad, aunque sea obviamente en una modalidad híbrida. Sabemos que vamos a estar en un modelo de semipresencialidad por un muy buen tiempo. Entonces, ¿qué ocurre con todo lo que hemos aprendido tras lo que nos tocó vivir? O sea, aprendimos a adaptar las actividades a la no presencialidad, trabajamos mucho en entornos virtuales. ¿Qué pasa con todo ese aprendizaje? Malas noticias. Volvemos a cero porque esta vez tenemos un nuevo desafío. Nos enfrentamos a un nuevo tipo de estudiante que va a regresar a los campus una vez sea posible. Y si pudiéramos englobar este desafío en, digamos, un párrafo, podríamos englobarlo como
cómo construimos un vínculo real, permanente en el tiempo, y que lleve a generar sentido de pertenencia con nuestra institución en estudiantes que han transformado de manera obligada, por supuesto, fue por la situación mundial, ellos no tuvieron nada que ver con esa decisión, transformaron sus hábitos hacia la preferencia por un entorno virtual, no presencial y menos humano. O sea, pongámonos en la situación de los estudiantes que son novatos, que entraron a estudiar a nuestras instituciones este año. Ellos no conocen otro tipo de experiencia universitaria más que la que han visto en la no presencialidad. Y los estudiantes que ya llevaban más tiempo van a volver transformados, van a volver a sabiendas de que la capacidad de poder generar, de, uno, teletrabajar, de segundo, de trabajar en equipo gracias a los medios digitales y a las clases sincrónicas y asincrónicas, saben que es posible. Entonces nos vamos a enfrentar a un nuevo tipo de estudiantes que como unidades de asuntos estudiantiles debemos estar preparados para afrontar y recibir. Existe un dicho popular que dice que el remedio a la mayoría de los problemas está en usar no una lupa, sino un espejo. Me gusta mucho este dicho porque generalmente digamos, enfrascamos demasiado en mirar algún problema muy de cerca, pero muchas veces la solución está en mirarnos a nosotros mismos, en mirar qué está haciendo nuestra institución por ello y cómo podemos solucionar estos problemas con las herramientas y las potencialidades que tenemos como institución de educación superior. Y por eso les quiero contar un poco acerca de cómo lo vimos nosotros como Universidad San Sebastián. Bueno, ¿cómo afrontamos esto como institución? En primer lugar, entendimos que la llave para desbloquear este problema no solo radica en lo que hacemos o lo que hagamos, que es el primer pensamiento. O sea, lo primero que diríamos es, tenemos que preparar una serie de actividades para esto o prepararnos de alguna forma. Pero una parte es lo que hacemos, pero también muy importante es cómo lo comunicamos y cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes en preparación para este nuevo escenario. También comprendimos que englobar toda la comunicación de una institución de educación superior en solo un ente centralizado, ya se llame, dependiendo de sus instituciones, una vicerrectoría de comunicaciones, una dirección general de comunicaciones, como ustedes le llamen, era un error estratégico. ¿Y por qué era un error estratégico? Porque sencillamente deben apuntar a distintos públicos y a distintos objetivos estratégicos. Es decir, es muy distinto comunicar hacia estudiantes que son novatos o estudiantes que van a entrar a primer año de la universidad el próximo año, como hablarle o comunicarle a estudiantes que están estudiando un posgrado o los mismos estudiantes de pregrado. Son distintas sensibilidades para las cuales se necesitan distintas herramientas. Nosotros como Universidad San Sebastián nos pusimos a pensar en esto y a inicios de 2020 creamos la DCE, la Dirección de Comunicaciones Estudiantiles. ¿Qué características tiene este ente? Bueno, es un ente autónomo, 100% autónomo, con capacidad plena para decidir cómo comunicar y cómo, más importante aún, conectar con nuestros estudiantes. Y de ahí radica la principal diferencia con una unidad de comunicaciones tradicional de una institución de educación superior. Es una unidad estudiantil, no una unidad institucional que esté pensando, digamos, en el marketing de la universidad, pensando en la admisión, etcétera. Estamos pensando como una unidad estudiantil. Básicamente es lo que hacemos en asuntos estudiantiles, pero transferido a la comunicación directamente. Y esta unidad tiene tres grandes objetivos estratégicos. El primero, poner al estudiante como centro de nuestro proyecto educativo. El segundo, reforzar la identidad local de nuestra comunicación. Y el tercero, la escucha activa, quizá el más importante de todos, para saber lo que nuestros estudiantes quieren y necesitan respecto a lo que van a vivir en los próximos meses. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Por supuesto, la generación de sentido de pertenencia institucional. Si buscamos alguna, digamos, en la bibliografía, buscamos alguna definición de sentido de pertenencia para llegar a un acuerdo, Dagmar et al. Y Thompson y Macer hacen, digamos, esfuerzos para definir el sentido de pertenencia como el espíritu de pertenecer juntos, refiriéndose a la sensación de los estudiantes de formar parte de un grupo que comparte logros, aprendizajes y dificultades. Espíritu de cuerpo, básicamente, que es un concepto que se utiliza mucho hoy día en educación superior. Ahora, yéndonos al primer punto, es decir, poner al estudiante como centro. ¿Cómo comunican los grandes planteles de educación superior del mundo su experiencia universitaria? Les quería poner un ejemplo muy sencillo que
proviene de la Ivy League de Estados Unidos, de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Tenemos acá dos ejemplos sacados extraídos de cuentas de Instagram. El de la izquierda es de la Universidad de Pensilvania, UPenn, y la derecha tenemos a Boston University. Acá tenemos cómo ellos muestran su vida universitaria. Y si ustedes son lo suficientemente observadores, se darán cuenta de que hay un patrón en común. Si no queda suficientemente claro, puedo mostrarles otro, que quizás les haga aún más sentido, que es Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo. También tienen este elemento del cual me estoy refiriendo. Vuelvo atrás, puedo mostrarles de nuevo acá, y puedo ver que hay un elemento en común. Probablemente para los más suspicaces ya se dieron cuenta de esto, pero si no, bueno, se los puedo mencionar. Las grandes del mundo, las más importantes a nivel global, no muestran la experiencia universitaria a través de lo que piensa la institución. Muestra su vida universitaria a través de los rostros y las experiencias y las vivencias de sus mismos estudiantes en primera persona. ¿Por qué? Porque las grandes universidades muestran la experiencia universitaria a través de los ojos, de los rostros y de las expresiones de sus propios estudiantes. Sus redes sociales ni sus comunicaciones no son diarios murales ni generadores de publicidad acerca de lo bien que lo hacemos como institución, que es un error que cometemos generalmente, porque la vida estudiantil, estimados amigos, no es eso. No es eso, eso es una pequeña parte. La vida estudiantil es lo que pasa en el aula y fuera de ella, dentro de nuestros campus, día a día. Y esa experiencia son los mismos estudiantes quienes pueden contarla a través de sus rostros y a través de sus experiencias de mejor forma que nadie. En segundo lugar, y que para mí me parece la más olvidada de las claves de la comunicación efectiva a nivel de educación superior, es la identidad local. Y quiero poner un ejemplo, valga la redundancia, local, porque creo que queda muy bien explicado. Lo que tenemos acá a la izquierda, y pueden verlo, es el mapa de Chile. Ustedes sabrán que Chile es el país más largo del Cono Sur. Es un país extremadamente largo, muy, muy estrecho, pero es extremadamente largo. Nosotros en nuestra universidad tenemos 4 sedes, 4 ciudades diferentes. La distancia que existe entre nuestra sede ubicada más al norte de Chile, que está en la ciudad de Santiago, la capital, y digamos, la sede más austral, que está en la ciudad de Puerto Montt, está ubicada con una distancia entre ellas de 1.230 kilómetros. O sea, se imaginarán ustedes la enorme diferencia que existe entre dos universidades que viven su experiencia universitaria a más de 1.000 kilómetros de distancia. La forma en que viven su campus, sus traslados, su identidad regional en particular, absolutamente todo es distinto. Y aprender a diferenciar esos elementos en nuestra comunicación es una herramienta invaluable para generar sentido de pertenencia. Se entiende que las instituciones de educación superior buscan estandarizar la comunicación. ¿Por qué? Es muy lógico, porque estandarizar significa simplificar. Nos es más fácil comunicar cuando simplificamos y estandarizamos las estrategias comunicacionales. Pero cuando tenemos países como en Latinoamérica, en el Caribe, en donde tenemos una diversidad tan rica. Disculpe, Alguien me licenciado, había, se sí, silenció alguien su me había micrófono. silenciado. Sí, bueno, decía que intentar estandarizar en un territorio como el Cono Sur, como el Caribe, en donde tenemos una diversidad tan rica y tan propia del territorio, es un gran error estratégico, porque esas diferencias son precisamente las que nos permiten conectar mejor con nuestros estudiantes, prepararnos mejor ante digamos, los requerimientos que tengan ellos específicamente y que estén derivados de su territorio. Es muy distinto vivir en una capital nacional que vivir en un sector alejado. Tenemos que tener eso en consideración. Sé que tenemos también, cada vez que en las comunicaciones estudiantiles tenemos un gran enemigo, y ese es el miedo al error. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque finalmente siempre se dice que si tenemos 1.000 estudiantes en una institución, tenemos 1.000 percepciones distintas acerca de lo que hacemos como unidad de asuntos estudiantiles. Y esto, por supuesto, condiciona la valoración de nuestras actividades, porque puede convertir una gran idea que pensemos que funcionó perfecto en un fracaso por lo que opinen nuestros estudiantes. Esto puede tratarse y preverse. ¿Y de qué forma? Con esta tercera arista estratégica. Hablamos ya de poner al estudiante como centro
reforzar la identidad del local, y el tercero y más importante es la escucha activa. Si nosotros escuchamos a nuestros estudiantes, vamos a poder anticiparnos a sus reacciones, conociendo de antemano a nuestros públicos y trabajando siempre con ese conocimiento en consideración. Si pudiéramos resumirlo, sería resaltar lo importante para hacerlo evidente hacia toda la comunidad estudiantil y no estandarizar rasgos que son relevantes para formar una identidad local o una identidad de nicho. Ya para terminar, si ustedes me preguntaran qué debemos hacer de cara a reencontrarnos presencialmente con nuestros estudiantes, que es algo que pasará tarde o temprano, y más temprano que tarde de hecho, la verdad es difícil llegar a un consenso en tan poco tiempo, pero podemos dar algunas recetas que podamos concordar entre todos, dependiendo de la situación geográfica en la cual estemos. En primer lugar, creo que debemos preparar el terreno. Y obviamente con esto no me refiero a preparar el terreno físico de donde se emplaza nuestra institución, sino comunicacionalmente tenemos que resaltar el valor de las relaciones interpersonales cara a cara. No debemos olvidar nunca que como seres humanos somos seres gregarios, nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos la interacción social. Y la interacción social cara a cara, aún con los entornos sincrónicos y asincrónicos, no tiene todavía comparación. Tenemos que también fomentar el sentido de cuerpo entre nuestro estudiantado, lo que finalmente nos diferencia del resto como universidad o como institución de educación superior y a la vez nos une en una gran unidad. Además, debemos fomentar un estilo de comunicación donde los estudiantes hoy sean los protagonistas. Créanme, de verdad, va a haber mucho tiempo para poder hablar de nosotros mismos, de nuestra universidad, de nuestros logros, de lo difícil que fue adaptarnos a estas circunstancias. Pero hoy la comunicación nos exige estar centrada en la experiencia estudiantil, reflejada específicamente en los rostros, en las vivencias y en la vida universitaria de nuestros estudiantes. Además, tenemos que tender puentes con sus experiencias personales. Tenemos que darles a entender que comprendemos por lo que han pasado y por lo que van a pasar. Hay estudiantes que han pasado momentos muy duros gracias a la pandemia. Han perdido seres queridos, han tenido que irse a localidades alejadas, han estado... Debemos entregarles contención y seguridad, que es una de las partes más importantes de lo que hacemos en nuestro trabajo como, digamos, trabajadores de los asuntos estudiantiles, y entender además por lo que van a pasar al regreso, y intentar transformar lo vivido en aprendizajes y en virtudes positivas a resaltar. Además, debemos ser, la pandemia nos lo exige, ser creativos y ser audaces. No tenerle miedo a romper los esquemas frente a un estudiantado que va a volver a las aulas con bajas expectativas en cuanto a lo que se van a encontrar a su regreso respecto a asuntos estudiantiles, porque no saben específicamente lo que se van a encontrar. Esto, de hecho, no es un problema, sino que es una oportunidad, aunque suene un poco cliché, pero es así, ya que vamos a poder permear las defensas de estudiantes que generalmente son reacios a lo que nosotros hacemos como trabajo de asuntos estudiantiles y que ellos buscan más una experiencia más académica que vaya desde el aula al hogar y del hogar al aula. Vamos a poder tener la posibilidad de contactar a esos estudiantes y acercarlos a nuestro trabajo y poder conectar con ellos, y eso va a ser invaluable. Finalmente, ante todo, estimados amigos, creo que debemos ser transparentes. Somos humanos, somos personas, las universidades, los institutos de educación, o sea, las instituciones de educación superior las forman personas. No somos entes sin corazón ni sin alma. En tiempos de incertidumbre, la transparencia se vuelve una virtud imposible de reemplazar e imposible de recuperar si la perdemos. La transparencia es el primer paso hacia una relación duradera con nuestros estudiantes cuando regresen a la presencialidad. Y como conclusiones para cerrar, se prevé que el 70% de la población mundial va a estar inmunizada contra el COVID-19 recién para el año 2023. Es decir, vamos a tener que aprender a vivir en un entorno híbrido de semipresencialidad por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para enfrentar esto? La innovación, el no temerle al ensayo y el error, y apostar por convertir la comunicación de nuestras instituciones en un pilar fundamental destinado a resaltar al estudiante y a generar un genuino sentido de pertenencia con ellos, nos va a llevar a recuperar el tiempo perdido
y vamos, gracias a ello, a encontrar nuevas formas de cumplir, que creo es lo más importante para nosotros, nuestro compromiso con ellos como profesionales de los asuntos estudiantiles. Muchas gracias por su atención. Eso es lo que quería contarles hoy durante esta tarde.